Buenas tardes, soy la neurobióloga Jari Tardel y con mi grupo de estudio veremos cómo afecta el consumo de cannabis a nuestro cerebro, pero especialmente hablando de la sustancia química THC, que es la que hace, digamos, alucinar o sentirse volado cuando uno la consume. Veremos cómo afecta en distintos tipos de comportamientos que tenemos habitualmente y cómo el cerebro y su estructura se relaciona con esto. Para empezar, cuando uno consume la cannabis generalmente lo hace fumando. Esto pasa hacia los pulmones y después se transmite hacia el resto del cuerpo, especialmente por la sangre hacia el cerebro. Y hoy vamos a ver las consecuencias que se derivan del consumo de la marihuana en el cerebro. Desde los 14 hasta los 25 años se produce un refinamiento del cerebro que se llama la poda sináptica, en la cual es un proceso que se relaciona con el autocontrol y la toma de decisiones. Está comprobado que mientras más temprana la edad del consumo, mayor es el efecto que tiene a largo plazo. Por ejemplo, se cambian estructuras en el cerebro. Tenemos el ejemplo del lóbulo frontal, que es el encargado de la emocionalidad y la toma de decisiones en las personas. Esto quiere decir que una persona con el lóbulo frontal afectado es mucho más explosiva y también es llevada por sus impulsos, no tiene la capacidad de inhibir ideas inadecuadas. A continuación les explicaré cómo se puede llegar a sentir la sensación de estar volado al consumir marihuana. Cuando uno consume esta, como sabemos, viaja a través de la sangre hasta el cerebro, y en nuestro cerebro hay receptores llamados cannabinoides, que están encargados de la percepción sensorial, de nuestra concentración y cómo vemos el tiempo, por decirlo de alguna manera, cómo sentimos el tiempo. Y también trabaja con la memoria. Cuando estos receptores son invadidos con otras sustancias químicas, como por ejemplo el THC, se pueden llegar a sentir las sensaciones en un nivel exagerados. Por ejemplo, podemos estar concentrados y pegados mucho rato, porque no tenemos noción del tiempo, como bien sabemos. Pero también esto es un efecto solo a corto plazo. Hay un efecto también, o muchos, a largo plazo, pero uno de esos se comparó un cerebro con otro, en donde uno se consumió cannabis y en el otro no. Y se ve claramente cómo en la corteza cerebral hay menos sustancia, menos materia gris en el cerebro en donde se consumió la cannabis, y la materia gris está relacionada con la, digamos, retención de información, la memoria, y por lo tanto, las personas que consumen cannabis tienen menos IQ. Ahora voy a explicar lo del umbral de la edad, que se refiere a que las personas que consumen cannabis a una temprana edad también derivan consecuencias más fuertes. Por ejemplo, acá vemos un cerebro el cual no fue afectado por el consumo de marihuana, y en él se ve que la materia blanca está ordenada. Mientras que acá vemos un cerebro que fue afectado por el consumo de marihuana a una temprana edad, y observamos que la materia blanca está desorganizada. También hay pruebas que apoyan esto, que es el experimento de una doctora, Brewer, la cual tomó a 46 personas, las cuales 23 habían en su adolescencia fumado marihuana, la cual se comprobó que ellos habían fumado marihuana en un 1,5% más que los que empezaron a una temprana edad, y después se identificó que habían fumado 2,5 que los que empezaron más encima después. Entonces, lo que se infiere es que su materia blanca está muy desorganizada, y con ello su coeficiente intelectual ha ido bajando y les cuesta más retener información. No es la única estructura que se ve afectada por el consumo de la marihuana. Por ejemplo, los jóvenes entre 18 y 25 años que ocasionalmente consumen marihuana pueden tener complicaciones en dos estructuras, las cuales son
la amígdala cerebral y el núcleo de accumbens, las cuales son dos estructuras encargadas de los sentimientos, emociones y de la impulsividad. En síntesis, las personas que consumen marihuana a una temprana edad pueden cambiar su estructura cerebral y con ello llevar a complicaciones, como por ejemplo, ser más impulsivos, ser más adictos a las drogas, perder coeficiente intelectual y retener menos información. Ahora explicaré los riesgos de adicción. Primeramente quiero decir que mientras más temprano se consume cannabis, más riesgo de adicción hay. Quiero hacer la referencia entre la corteza cerebral y los centros de gratificación, en los cuales los centros de gratificación se ubican en la corteza cerebral, y la búsqueda de la gratificación en sí, que es la búsqueda de la dopamina, generará los centros de recompensa o los circuitos de recompensa. Estos pueden ser tanto como gratificaciones fisiológicas y suprafisiológicas. Las fisiológicas están referidas a los placeres como escuchar música, la sexualidad o hacer deportes, mientras que las suprafisiológicas están directamente vinculadas a la cannabis. O sea, uno consume cannabis y eso generará la búsqueda de dopamina, lo cual hará que haya un riesgo de adicción. Bueno, como grupo concluimos que el consumo frecuente de cannabis realmente es un mal para nuestro desarrollo cerebral. También que mientras más temprana se consuma, peores son los efectos que se llevan a cabo. Yo creo que, y lo que aprendí, es que fumar marihuana a temprana edad puede producir efectos graves para el cerebro, no solo para el cerebro o para nuestro mecanismo, sino tanto como para aprender y más para nuestra memoria. Hemos visto que la marihuana es un producto que puede causar serios daños en los niveles cerebrales y que en sí te va como limitando tus capacidades como ser humano, y eso a la vez te va a traer problemas para tu futuro y en tu vida.